¿Quién no ha tenido alguna vez una lesión, pequeña o grande, derivada de la práctica deportiva? De eso le vamos a hablar hoy en Diagnóstico. Bienvenidos una semana más, porque si hay algo consustancial a hacer deporte, ya sea amateur o profesional, son las lesiones. Vamos a hablar con diferentes expertos, también con deportistas, con pacientes, que nos van a hablar de todo esto. Entre ellos, hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Serratosa, que es el jefe de la Unidad de Medicina del Deporte de Olimpia, un consumado profesional por cuyas manos han pasado algunos de los mejores deportistas nacionales e internacionales. Hacer bien deporte quiere decir hacer deporte una cantidad de tiempo suficiente a la semana, hacerlo a una intensidad adecuada para lo que estamos preparados y hacerlo, sobre todo, yo creo, el elegir un deporte que nos divierta, y eso se traduce al final en que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo. Enseguida entramos en harina. Antes vamos a hacer, como siempre, un repaso por la actualidad con lo mejor de la semana. Ya hay fecha para el fin de las mascarillas en el transporte público. Será el próximo 8 de febrero, después de que el Consejo de Ministros apruebe esta medida un día antes. Es una de las últimas restricciones que quedan de la pandemia, aunque seguirán siendo necesarias en los ámbitos sanitarios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado que la propuesta viene de los expertos y los técnicos de las comunidades autónomas y ha pedido a la población que siga siendo responsable y use esta barrera en caso de presentar síntomas. La incidencia de gripe en Europa se ha multiplicado por 5 esta temporada en comparación con la pasada. Según el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta ahora se han notificado más de 10.900 casos, de los que el 94% han sido virus tipo A. En España también ha aumentado un 185%, según los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe del Instituto de Salud Carlos III, que ha registrado más de 2.000 casos. Este incremento se debe a la reducción de la protección frente a las enfermedades respiratorias y a la disminución de la inmunidad frente a estos virus durante las temporadas pasadas en las que el COVID-19 ha sido dominante. El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes ha alertado de la falta de equidad en el cribado neonatal, la conocida como prueba del talón, entre las comunidades autónomas. En su informe sobre el cribado neonatal en España concluye que el Sistema Nacional de Salud solo recoge en su cartera básica de servicios el reconocimiento de 7 patologías y que cada territorio tiene libre albedrío para alterar o aumentar su programa ampliado. Desde el instituto critican que esta falta de equidad es peligrosa para nuestros hijos, y más aún cuando este cribado no se amplía ni unifica por cuestiones económicas. Se calcula que más de 16 millones de personas practican algún deporte en España. Una actividad tan beneficiosa para la salud como esa no está, sin embargo, exenta de algunos riesgos en forma de accidentes y, sobre todo, de lesiones. Hoy vamos a hablar de cómo la medicina del deporte, un campo en auge, ayuda a prevenirlas, tratarlas y curarlas. Nuestro invitado esta semana es el doctor Luis Serratosa, jefe de la Unidad de Medicina del Deporte de Olimpia, un consumado especialista y un referente en esta especialidad. Doctor, obviamente cada día parece que los españoles hacemos más deporte. ¿Esto va en consonancia con un auge de la medicina del deporte también? Bueno, pues buena pregunta. Yo creo que en la mayoría de los países del mundo, sí, o por lo menos del mundo, digamos, más desarrollado, el auge de la medicina del deporte es, indiscutible, ¿no? Y en España, la verdad es que con el empuje de Barcelona 92, hubo unos años donde hubo formación de bastantes especialistas, de gente que además le gustaba, que ha tenido formación previa, o otros que no y que se han formado posteriormente. Y desgraciadamente hoy en día estamos en un bache en el cual ahora mismo no hay formación en la especialidad de medicina del deporte, y estamos luchando porque esta vuelva a ponerse en marcha, ¿no? Porque yo creo que es una especialidad efectivamente que cada vez que, bueno, todos somos conscientes de que
el deporte es bueno, que la práctica no solo de deporte de alta competición, sino de actividad deportiva a nivel recreacional, digamos, o aficionado, ¿no? Y la práctica de actividad física es buena y produce múltiples beneficios para la salud, y que eso tiene que estar, digamos, pues en seguimiento por especialistas que tengan conocimiento y experiencia. Los españoles hacemos bien deporte, nos informamos, estamos al tanto de los chequeos que deberíamos hacer o qué pasos hay que dar cuando te quieres iniciar en una práctica deportiva. ¿Tenemos eso en mente o no? A ver, digamos que hacer bien deporte quiere decir hacer deporte una cantidad de tiempo suficiente a la semana, hacerlo a una intensidad adecuada para lo que estamos preparados y hacerlo, sobre todo, yo creo, el elegir un deporte que nos ciertamente que nos divierta, y eso se traduce al final en que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo, ¿eh? Y luego, antes de practicar ese deporte, pues yo creo que es positivo, y probablemente eso no se hace siempre, consultar con un especialista, digamos, en deporte, que puede ser un especialista en medicina del deporte, puede ser un especialista, digamos, un licenciado en educación física o CAFIT, puede ser un fisioterapeuta que tenga formación en ejercicio físico saludable o de prevención para evitar tener más lesiones de las necesarias. Y tras haber consultado con alguno de estos especialistas, pues tendremos, digamos, una mejor preparación para practicar ese deporte que nos gusta más, que nos divierte más, que nos va a durar más en el tiempo, y eso es lo más importante, no que practiquemos deporte los fines de semana y que nos dure un mes, sino que practiquemos deporte al menos 3 o 5 días por semana y que nos dure bastante tiempo, o que sean deportes distintos, porque eso probablemente también va a hacer que lo mantengamos más en el tiempo. En las últimas décadas, la medicina ha tendido a la especialización y la subespecialización. Sin embargo, ahora hay un retorno a la necesidad de tener una visión global y buscar interrelaciones entre esas especialidades, porque el ser humano es global y único y todo en él está conectado. Es evidente que tener una visión integral ayuda. Voy a poner un ejemplo. Un sistema, se dice que no hay salud global si no hay salud intestinal, por ejemplo. Entonces, todo deportista, especialmente todos aquellos deportistas de élite, pues necesitan, y ahora ya se les preocupa, llevan nutricionistas, llevan médicos especializados en este campo, e incluso llevan un equipo de cocina. En la medicina deportiva esta visión cobra especial importancia. Así, por ejemplo, en el caso de una lesión muscular que se repite en un deportista, conviene abrir el espectro y buscar las causas en aspectos que aparentemente no tienen nada que ver. Puede haber un déficit de oligoelementos, puede haber un déficit y una alteración en la microbiota, en todas las bacterias intestinales que nos defienden. Pero también, fíjese, puede haber algún tema de carácter emocional. Cada vez más sabemos que hay relaciones casi sorprendentes, ¿no?, entre el intestino y el cerebro, entre el corazón y el cerebro. Hay mucha gente que no lo sabe, pero por ejemplo hay más conexiones entre el intestino y el cerebro que entre el cerebro y el intestino. Es como si para el cerebro el intestino también fuera un sistema de receptor de información. Para determinar estas relaciones se requiere el concurso de otras ciencias complementarias a la medicina, como la física o la química, y a una variedad de pruebas a las que se puede recurrir. La amplitud de pruebas hoy en día es amplísima. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de los estudios genéticos adaptados a cada persona, las relaciones entre esos genes y sus variantes de normalidad, los denominados polimorfismos, los procesos de detoxificación hepática, que todos pueden ser valorados, o el papel que tiene el sistema inmunitario. Ahí, fíjese
campos ahora mismo que se interrelacionan. Una vez establecidas esas interrelaciones, son fundamentales los cambios de hábitos y estilos de vida para prevenir lesiones. El deportista es responsable también de su propia salud. El paciente, la persona, debe tener un nivel de conocimiento. Es importante que tenga un conocimiento de lo que pasa para poder entenderlo y, por lo tanto, actuar. ¿Actuar en qué sentido? En ayudarse a sí mismo. Y eso significa un cambio en el modo de actuar. Cambiar modos de actuar es muy complicado, todos lo sabemos. Hacer esos cambios nutricionales, iniciar un programa de ejercicio físico y mantenerlo en el tiempo, no simplemente como nuevas propuestas de principio de año, ¿no? Ahora que llega la fecha, mantenerlo en el tiempo, la adhesión terapéutica, que se llama en medicina, es lo difícil. Ahí tenemos que ayudar a la persona y al paciente y al deportista, claro. La visión integral del deportista hoy día es fundamental para buscar un equilibrio entre entrenamiento, salud y rendimiento. Antes usted hablaba de las trabas, ¿no? De no asustar a la gente que quiere hacer deporte con que se tiene que hacer 18 pruebas. Pero si hay alguna básica, hay algo un chequeo al que deba someterse para iniciarse en la práctica deportiva, o depende de la edad, depende de las circunstancias personales. ¿Cómo es esto? Depende de la edad, depende de, bueno, eso, pues cuando son niños, pues digamos que a partir de los 12 años, yo no diría que antes es imprescindible hacerlo, pero antes de los 12 años, pues hacer al menos una historia, una exploración, un electrocardiograma, preguntar por la historia familiar, ¿no? Y luego, a medida que vamos cumpliendo años, pues bueno, sobre todo el interesarnos por qué grado de forma física tiene la persona que acude a nosotros porque nos dice que quiere empezar a hacer deporte, luego el saber de su historia previa, porque podemos ver a alguien que en este momento pues está delgado, no tiene sobrepeso, no fuma, pues no lleva hábitos de vida no saludables, pero que en el pasado los ha llevado, y eso marca nuestra, o sea, todos esos antecedentes marcan nuestra historia. Y también, por supuesto, preguntar por los antecedentes familiares, ¿no? En base a eso, y dependiendo de la edad, pues, y de los antecedentes, de lo que nos diga la historia, pues podemos decidir hacer algunas pruebas adicionales, ¿eh? Es verdad, lo menciono rápidamente, pero que muchas personas que vienen a la consulta directamente nos vienen diciendo, bueno, es que quiero hacerme una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo no es necesaria siempre, aunque nosotros hagamos deporte y hagamos esfuerzo, con frecuencia no es necesaria, y por tanto no debemos de hacerla, porque ocurre que a veces incluso encontramos hallazgos que no sabemos muy bien cómo interpretar y manejar, y lo único que hacen es asustar al paciente, y entonces digamos que retrasar ese inicio de la práctica de ejercicio físico, que no se debe retrasar. Claro. Esto cambia mucho cuando hablamos de deporte profesional. Ahí sí que los controles son más estrictos, las pruebas son más específicas y más periódicas. Bueno, sí cambian, porque además, o sea, son los organismos que rigen cada especialidad deportiva los que en general marcan qué tipo de pruebas se deben de hacer y con qué periodicidad, ¿no? Y probablemente en ellos hay un control más exhaustivo, que a veces, como vemos, bueno, en muchos deportistas que de repente sufren una parada cardíaca en un terreno de juego, en una carrera, pues claro, el público no termina de entender muy bien que después de tantos reconocimientos o de tantos chequeos y de tantas pruebas no se haya sido capaz, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que bueno, cada vez sabemos más, cada vez somos más capaces de afinar más en el tipo de pruebas que hay que hacer a cada deportista para detectar esos signos que nos pueden alarmar, pero bueno, la medicina no es 100%, ¿no? Cierta, ¿no? Y hay casos, hay sobre todo patologías que no somos capaces de detectar. Tengamos en cuenta que son pocos, que siempre suceden en deportistas que tenían alguna patología previa que no hemos detectado, o a veces incluso sí hemos detectado, pero el deportista ha seguido practicando deporte,
Y lo que tenemos que, el mensaje claro tiene que ser que los beneficios de la práctica de ejercicio físico de forma regular, la práctica deportiva, son muy superiores, ¿no? Y que esos eventos suceden con muchísima más frecuencia en individuos que no practican ejercicio físico de forma regular. Tal y como hemos recalcado en este programa, las lesiones son intrínsecas al deporte profesional y también al amateur. Hacer deporte es una actividad sana y recomendable, pero conlleva riesgos colaterales en forma de lesiones de diferente consideración. Las más graves acaban con el deportista en el quirófano. Vamos a centrarnos en las más frecuentes dentro de este grupo. Una de las más frecuentes es la rotura del ligamento cruzado anterior, que ocurre en deportes en los que hay cambios bruscos de dirección, recepción de salto, pivote, y en España es muy frecuente en el fútbol, baloncesto, balonmano y en el esquí. Yo te diría que esa es una lesión que es muy frecuente y además es de cierta gravedad, porque retira de los terrenos de juego al deportista por un plazo de 7-8 meses. En concreto, esta lesión es muy habitual también en deportistas de élite y de manera especial en mujeres. Te diría que 4 o 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres con la misma exposición al deporte, y eso está condicionado por factores anatómicos de la mujer y también por factores hormonales. Y hoy en día, con la popularidad que está adquiriendo el fútbol femenino, pues cada vez estamos operando más mujeres. Pero no solo ocurre en el fútbol, también operamos mucho ligamento cruzado anterior en el pádel, mucho ligamento cruzado anterior en el esquí, y después en cualquier deporte de contacto es muy frecuente. En invierno, los deportes de nieve se llevan la palma en cuanto a lesiones que acaban en manos de un cirujano. Vemos mucha patología traumática, desde fracturas de clavícula, el pulgar del esquiador, que es una lesión del ligamento colateral cubital del pulgar, que también requiere cirugía, y después el tipo de nieve pues nos condiciona el tipo de lesión. Cuando la nieve es muy dura vemos fracturas, si la nieve es más polvo, más blanda, pues vemos lesiones ligamentosas. Y ha habido afortunadamente pues una campaña importante de prevención y ya no vemos lesiones horrorosas como veíamos antes, sobre todo con traumatismos craneoencefálicos que veíamos antes en el esquí. Hoy en día es muy raro que la gente esquíe sin casco, eso ha sido un gran avance. Cabría pensar que el deportista profesional más exigido se lesiona también con más frecuencia que el amateur, pero no necesariamente es así. Porque el deportista profesional se prepara muy bien y sobre todo después de haber pasado una lesión hace una recuperación mucho mejor que el deportista amateur. Y hoy en día tenemos programas de prevención que son eficaces para prevenir recaídas y para prevenir lesiones, que están disponibles, son más fáciles para el deportista profesional que para el amateur, que no tiene a lo mejor el tiempo, ni la supervisión, ni los medios para hacerlo. Entonces es frecuente cuando operamos un ligamento cruzado anterior, yo siempre le digo a mis pacientes, el que me preocupa realmente es el amateur. El amateur, el jugador, el guerrero del fin de semana, es ese que tiene más peligro de volver a romperse, porque no llega ni con la preparación física, no ha hecho un programa de prevención y al final tiene más riesgo de romperse de nuevo que el deportista profesional. Según un estudio español realizado con más de 1.600 deportistas aficionados que habían sufrido alguna lesión, el 62% necesitó algún tipo de asistencia sanitaria, 63 de cada 100 requirieron rehabilitación para recuperarse y el 20% tuvo una baja laboral. Hay que convencer a la gente a veces de que haga deporte. No sé si es lo mismo a un niño que a un adulto. Parece que el deporte y el niño van unidos de la mano y quizá al adulto que no ha hecho deporte habitualmente le cueste más, ¿no? ¿Cómo se logra hacer deporte? La diversión, de la que usted hablaba antes, es un poco la clave, que sea algo divertido, que le apetezca. ¿Cómo hacer que el mayor número de gente posible practique deporte y evitemos que entren en ese grupo de personas que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades, digamos, relacionadas con los hábitos de vida, ¿no?, que son las más frecuentes? Pues es sobre todo desde niños. O sea, eso incluso el doctor Fuster, ¿no?, al que todos conocemos, pues intentó por medio de esos, digamos, dibujos animados, ¿no?, el intentar llegar a los niños y el hacer que ellos desde muy pequeños reciban ese mensaje de
ejercicio físico practicado de forma saludable, porque además antiguamente no había ese problema porque teníamos que jugar en la calle. Hoy en día, pues eso, sobre todo en las grandes ciudades, es menos frecuente y entonces tenemos que hacerlo más fácil, ¿no? Claro. Y eso tiene que partir desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? Que se den más horas de educación física a los chavales, o por lo menos que sean capaces de, en el tiempo de fuera del colegio, que los padres también sean los que, digamos, que les enseñen y les habitúen a practicar ejercicio físico y que se diviertan con el ejercicio físico para que lo puedan seguir practicando cuando sean mayores. Las infiltraciones son uno de los tratamientos más habituales de las lesiones deportivas. Se trata de inyecciones en el interior de un tejido o articulación para mitigar el dolor o favorecer la curación de una lesión. Hay dos grandes tipos de infiltraciones. Por un lado están las infiltraciones de corticoide y anestésico, y por otro lado están las infiltraciones de tratamientos biológicos u ortobiológicos que se conocen actualmente. Las infiltraciones de anestésico y corticoides, digamos, estas son las que tienen quizá un potencial mayor antiinflamatorio, más rápido, como quien dice. No es que el resto también tienen una capacidad antiinflamatoria, pero quizá más rápido y más potente son las infiltraciones córtico-anestésicas que llamamos. Y luego los tratamientos ortobiológicos, estos son sustancias naturales, algunas de nuestro propio cuerpo, como de las células de nuestro propio cuerpo, que entre estas están, pues las más conocidas son las infiltraciones con ácido hialurónico o con plasma rico en plaquetas. Las infiltraciones de plasma rico en plaquetas ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Consiste en extraer sangre al paciente y centrifugarla para conseguir una fracción con una concentración muy elevada de plaquetas que contienen factores de crecimiento que ayudan a reparar lesiones y regenerar tejidos. Digamos, componente de la sangre con las plaquetas es lo que se infiltra en los distintos tejidos, en las articulaciones, en los tendones, a nivel muscular. Y de esta manera lo que hacemos es, tiene muchos efectos, tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico por un lado, por otro lado digamos que facilita esa reparación tisular, incluso bueno, pues previene la fibrosis en lesiones musculares, tiene muchos efectos. Y lo bueno de este tratamiento es que es de la propia sangre del paciente, es decir, que son las propias células del paciente, no tiene efectos secundarios por esto mismo, ¿no? Porque es del propio paciente. Las infiltraciones de ácido hialurónico también se basan en inyectar un componente natural de nuestro organismo. El ácido hialurónico es una sustancia natural que posee el propio cuerpo, y las infiltraciones de ácido hialurónico lo que hacen es, digamos, lubrificar bueno, pues las articulaciones y a nivel tendinoso favorecer la viscoelasticidad, esto es bueno, pues lubrificar las articulaciones en definitiva, y también tiene un efecto antiinflamatorio importante. Se utiliza bueno, a nivel también tendinoso y articular. Y bueno, tiene ciertas indicaciones que podrían ser en cierta manera superponibles con el PRP, de hecho en ocasiones incluso se combinan los dos tratamientos, infiltraciones de ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas. El otro gran tipo de infiltraciones son las inyecciones de determinados fármacos como son los corticoides y los anestésicos. Los corticoides, bueno, pues es un medicamento que es como un antiinflamatorio muy potente, ¿no? Entonces estas infiltraciones combinan anestésicos, distinto tipo de anestésicos, con el corticoide. Se utilizan en procesos sobre todo de inflamación muy importante, de dolor muy importante, más agudo, porque lo que hace es mejorar el dolor de forma más rápida. Entonces hay ciertas lesiones que, como hay un dolor tan intenso, el paciente no puede ni realizar ejercicios ni incluso mover las articulaciones. Entonces, en esos casos de dolor tan intenso, estas infiltraciones lo que hacen es cortar, como digo yo, el círculo vicioso, ¿no? Cuando hay mucho dolor, el paciente incluso ni mueve la articulación, eso produce más atrofia muscular y más dolor. La decisión de utilizar un tipo de infiltración u otra depende de cada caso, de la valoración del especialista tras realizar pruebas de imagen que desvelen el tipo de lesión y el alcance de la misma.
Porque también es cierto que cuando damos con ese deporte que nos divierte y nos gusta, se produce una especie de enganche al deporte, ¿no? Eso es. Que se relaciona además con sentirte mejor. ¿Hay alguna explicación biológica o médica a este hecho? La hay, definitivamente la hay, y además, o sea, cada vez se destinan más medios para investigar qué está detrás de todos esos beneficios que produce el deporte, desde prevenir las enfermedades cardiovasculares al cáncer, cánceres tan frecuentes como el cáncer de mama. Sabemos, y como digo, hay cada vez más investigaciones, más publicaciones, más estudios, conocemos sus resultados, y que nos hablan de unas sustancias que hoy en día conocemos por ejercinas, que se conocen desde pues, las primeras desde hace aproximadamente unos 20 años, ¿no? Que se segregan en distintos órganos del cuerpo, desde los músculos al corazón, incluso en el tejido graso. Se segregan estas sustancias que se comunican entre sí y que producen van a órganos diana, y sobre esos órganos, también sobre el músculo, sobre el corazón, sobre el tejido graso, sobre el hígado, y producen una serie de efectos beneficiosos que lo que hacen es no solo que nos sintamos bien, sino que nuestro organismo funcione de una forma mucho mejor. Esas sin duda son las claves: hacer deporte para sentirnos bien y mejorar nuestra salud, y para eso hay que ser conscientes de nuestros límites y nuestra preparación, con el objetivo de evitar en la medida de lo posible los efectos perniciosos que puede tener también la actividad deportiva, las lesiones y los accidentes. Bueno, y hasta aquí Diagnóstico esta semana. Les emplazamos a que vuelvan con nosotros dentro de 7 días. Volveremos con todos ustedes para contarles un nuevo asunto de salud, ya lo saben, desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces, que sean felices.